Comenzamos. Y gracias al trabajo del equipo de gestión cultural de Petroperú, que hace posible esa transmisión. Además, desde Llibre Solidari del barrio de Eixample, en Barcelona, que nos abre sus puertas otra vez en estos días de otoño que parecen primaverales. Como bien saben, este programa para ustedes va de poesía durante 40 minutos y deseamos saber mucho más de lo que usted puedan contarnos. Yo quedo atento a sus comentarios y mensajes por las redes sociales. Saben que los leemos, que siempre es una alegría inundarnos de sus palabras. Quiero que hagamos un viaje, un recorrido hasta 1997. En ese año se han presentado 480 poemarios al Premio Copé de Poesía. El jurado estuvo conformado por 5 representantes de 5 instituciones de la formación y la cultura del Perú. Hildebrando Pérez, por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ricardo González Vigil, por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tenemos también a José Watanabe, por el Instituto Nacional de Cultura. Manuel Pantigoso, por la Academia Peruana de la Lengua. Y, por supuesto, Pedro Cateriano, por Petro Perú. 1997 es la 8ª edición del Premio Copé de Poesía y se entrega el oro al libro Un iceberg llamado Poesía. Presentado bajo el seudónimo de Sobreviviente. Cuando se abrieron los sobres, se declaró ganador a Pablo Guevara. Fue en 1999, 2 años después de aquel Copé de Poesía, que comencé mis estudios de literatura en San Marcos. Y unos años después, llevé el curso de guión cinematográfico justamente con Pablo Guevara. No tuve la oportunidad de conocer al poeta y cineasta más que en las aulas. Sin embargo, esta semana, que ha sido una inmersión en su vida y su obra, me ha permitido por lo menos mirar algunas fotografías que nos encanta la idea de compartir con ustedes. Aquí tenemos un video, vida y obra de Pablo Guevara. Pablo Guevara nació en 1930. Limeño que estudió literatura peruana en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y que viajó a España para cursar dirección cinematográfica cuando tenía 25 años. Es uno de los más destacados miembros de esa brillante generación del 50, que permite evocar nombres como el de Jorge Eduardo Eyelson, Julio Ramón Ribeiro, Blanca Varela. Es autor de libros como Los Habitantes, Hotel del Cusco y La Colisión, ópera marítima en 5 actos, entre otros. Fallecido en 2006, entre sus obras póstumas destacan Hospital, Mentadas de Madre y Tren Bala. Entre los galardones recibidos por Pablo Guevara están el Premio Nacional de Poesía, el Premio Copé de Oro y el Internacional Ciclo de Ensayo. También los reconocimientos del Instituto Nacional de Cultura a su cortometraje Semilla y el del Centro de Teleeducación de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tocaba conversar este primer día de octubre con alguien que lleve a Pablo Guevara en su corazón, que es amplísimo, y en su biblioteca, también grandota, y ese es Rubén Quirós, gran amigo. Un abrazo gigante, Rubén. Un abrazo igual, Juan Manuel, un saludo aquí desde la ciudad de la eterna panza de burro, allá donde tengo entendido, en Barcelona. Qué mejor, qué mejor. Voy a mencionar tus generales de ley para la audiencia, ¿te parece? Dale, dale. Rubén Quirós es el secretario académico del posgrado de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad de San Marcos. Es presidente de la Sociedad Peruana de Filosofía, representante de Humanidades en el Comité Nacional de Cielo Perú y responsable del Fondo Editorial de la Universidad Científica del Sur. Rubén Quirós es filósofo, editor, director de revistas indexadas, profesor universitario y gestor en educación superior. También celebramos su escritura como poeta e investigador, con publicaciones como
del lado de la investigación, la guerra del Pacífico en el teatro peruano, la razón racial, que es fundamental. Ni calco ni copia, antología de la filosofía peruana contemporánea y, por supuesto, Catarsis, crítica a las artes escénicas en el Perú, entre otras publicaciones. Pueden seguir a Rubén cada semana, pues tiene una columna en el diario oficial El Peruano. Además, alguna vez hicimos una edición clandestina de la obra de Rubén. Bueno, ¡Qué tiempos! Hombre, yo no imaginaba otra persona más idónea para recordar a Pablo Guevara que a ti, Rubén. Y a través de tu memoria me gustaría que lo conociéramos mejor. ¿Podrías contarnos un par de esos recuerdos significativos que tienes con él y de él? Claro, bueno, en primer lugar agradecer a ti, Juan Manuel, y por supuesto al Centro Cultural de Perú por las conversaciones, ¿no? Que es muy digno de aquellos que se dedican a literatura, jugar con las palabras, ¿no? Jugar, pero para eso hay que conocerlas primero, y eso está bastante bien, y qué mejor que Copé con tantos años de reconocimiento público a muchos referentes de la literatura peruana contemporánea, ¿no? Eso te incluye, por supuesto, a ti, querido amigo, ¿no? Bueno, Pablo Guevara efectivamente es uno de los que ha prestigiado el COPE, ¿no? A falta en esos momentos de un premio nacional, el COPE prácticamente representaba eso, ¿no? Recuerdo mucho, varias cosas seguro, pero me gustaría mencionar un par tal vez que puedan ilustrarnos cómo era Pablo, ¿no? Que algunos amigos teníamos la costumbre de visitarlo en Pachacamac, que era su santuario, su hogar, ¿no? Su espacio, ¿no? Su universo, ¿no? Los literatos tienen un momento o un lugar en el universo de paraíso, ¿no? Después nos da nostalgia y nos arraiga seguro, ¿no? Pablo lo tiene en Pachacamac, ¿no? Entonces, ir hacia Pachacamac era una peregrinación desde hace cientos de años seguro, pero también ver a Pablo, ¿no? Porque significaba mucho para nosotros vitalmente y literariamente. Y una vez, hemos ido varias veces, pero una vez fuimos una tropa, diría yo, ¿no? Una ceremonia, ¿no? Ritualística, verlo, pues, Ibarra, creo, Carlos Carnero, ¿no? Rafael Espinosa, Gonzalo Portal, ¿no? Creo también Gladys Flores, ¿no? O sea, un conjunto de transbarrocos y patafísicos. Entonces, verlo ahí, en su caso un domingo, ¿no? Además, homenajeados, diría yo, por la sabiduría gastronómica de su esposa, ¿no? Que tenía el tremendo amor hacia la humanidad, y más a estos poetas, ¿no? Que iban digamos, a ver al poeta, ¿no? Hacía unos platillos extraordinarios que hasta ahora los tengo, ¿no? En la memoria, en la memoria la comida es probablemente, porque recuerda que la comida, tú lo sabes más que nadie, siempre está acompañado de la vinculación humana, ¿no? Entonces, cuando tú comes algo tan rico, encima con gente que amas o admiras, sí, eso queda impregnado, ¿no? Entonces, y todo el día conversábamos de poesía, y comíamos, y conversamos todo el día, todo un domingo, ¿no? Eran unos ejercicios dominicales convertidos ahí en ese templo de la sabiduría, ¿no? Y nos hacía pasar por su jardín. O sea, había un jardín externo, uno podía comer algo ahí, sentarse, era bellísimo, sí. Pero tenía en un momento me dice, Rubén, te voy a enseñar algo, ¿no? Yo escapo un poco de la aquelarre ahí en la que están todos mis amigos, y nos vamos a un lugar que está fuera, una habitación, ¿no? Que a los César Calvo podemos llamar la habitación del poeta, ¿no? Un lugar donde estaban todos sus libros, sus manuscritos. Me enseña así un montón de libros suyos, ¿no? Algunos inéditos, ¿no? Que yo vi por vez primera, ¿no? Entonces, y comenzamos a leerlo, le pedí que me lo leyera, ¿no? Pero Pablo, y eso es casi muy histórico, tenía la manía de ser un permanente corrector de sí mismo. Entonces, el poema 1 hasta el poema X era infinitamente corregido,
¿no? Casi todos tenemos esta manía, seguro tú también, Juan Manuel, que a veces lo salvamos ilusamente con publicarlo. O sea, al publicarlo decimos que se cerró el ciclo, ya que viva su propia vida el texto, ¿no? Y construimos esa ficción, pero sabemos que después, si volvemos, posiblemente mejoraríamos el texto, ¿no? Entonces, pero Pablo, por eso era una consecuencia de esa búsqueda perfeccionista, que tenía tanto así que publicó en vida muy poco, entonces, y los lapsos de publicación eran largos, ¿no? Entonces yo lo recuerdo con esa intensidad. A mí dado la oportunidad de ese momento de ver manuscritos, de leerme de manera muy íntima y personal. Yo era el único asistente, ¿no? A un recital, ¿no?, que me estaba dando. Para mí es un asunto, ¿no?, mágico, una conexión espiritual, ¿no?, y una herencia extraordinaria para mí, ¿no? Y la segunda, que es el otro lado más bien cinematográfico, ¿no? Bueno, a Pablo lo iba a ver yo, pues, durante años, ¿no?, en San Marcos me enseñaba, y a veces almorzábamos, y a veces, bueno, muchas veces almorzábamos, pero casi también ritualísticamente, durante varios años. Después nos íbamos al cine, pero la famosa Filmoteca. En la Filmoteca de Lima, Claro. tú recordarás, ¿no?, que era, cuando era una filmoteca pública, ¿no?, en el sentido de que Sí. la gente podía acceder. O sea, si un sanmarquino puede acceder, es democrático, ¿no? Si no puede acceder, 3 soles se acabó 50, 3 soles 50 la entrada. Así es, así es. Se perdió el espíritu democrático cuando fue Sí. apropiado por la universidad, ¿no? Y además lo sacaron de ahí, lo desplazaron a un lugar Sí. mesocrático, digamos, y encareció todo. Entonces, todo es difícil acceder. Eso es un error cultural, ¿ya? O sea, cuando se apropian de un lugar tan maravilloso y se lo llevan, ¿no?, y no hacen una labor de acceso, por lo menos facilitar el acceso. Entonces, es un error grave para el país hacer eso, ¿no? Bueno, nos íbamos y una vez nos fuimos caminando de San Marcos. Tú sabes que San Marcos hacia la Filmoteca es prácticamente directo, ¿no? Claro. Entonces, toda la Venezuela, ¿no?, seguro tú lo habrás hecho muchas veces, no voy a decir en qué estado, por supuesto, pero lo hiciste seguro alguna vez hacia el centro de Lima, y llegamos, ¿no? Y fuimos a ver un ciclo de Tarkovsky, Oh. ¿no? Y yo, en mi caso, acepto que no lo conocía tanto, pero Pablo era un fan de Tarkovsky, ¿no? Entonces, y fuimos a ver, ¿no? Y bueno, y así estuvimos caminando, y fue una clase de cine, ¿no? Sí. Desde que salimos de San Marcos, ¿no?, hasta la entrada de la Filmoteca, ¿no? Y por supuesto, a la salida acabamos tomando un café por ahí, ¿no? Y se enrumbó a Pachacamayo, y bueno, yo regresé con una sabiduría más, otra vez impregnada, ¿no? O sea, y cuento esas historias Sí. porque Pablo era un dechado de sabiduría y generosidad con su conocimiento, ¿no? Entonces, lo ofrecía, lo daba, ¿no? Y es lo que más le agradezco. Más allá de las experiencias personales y demás, además de eso, esta suerte de transmisión, de transferencia, ¿no?, de saber, ¿no? Y esa generosidad solamente lo pueden dar los grandes maestros, ¿no? Aquellos que han suspendido su ego, como dirían los sufís, ¿no? Son los que no están en el centro del circuito del aprendizaje, ¿no? Entonces, el maestro era así, ¿no? Ese era Pablo Guevara. En ese contexto, Rubén, yo quería sintetizar entonces qué clase de escritor era Pablo Guevara. Suspender el ego me parece una frase clave y que lo pinta el cuerpo entero. Su sabiduría y entrega también. ¿Alguna idea más que te vaya rondando? Tenía ese afán perfeccionista, ¿no? Que creo lo aprendió de Tarkovsky, pues seguro, ¿no? Porque Tarkovsky, bueno, es así, ¿no? Ya lo dicen esculpir en el tiempo, por ejemplo. Pero bueno, y muy dado por lo menos lo que yo conocía, a que esta corrección, ¿no?, incluso, ¿no?, después de publicar, lo corrigiera, ¿no? O sea, yo tengo un par de libros de él donde estamos leyendo, le hacía unas consultas, y él mismo lo corregía. O sea, yo tengo libros donde él lo publicaba, ¿no? O sea, o sea, esta versión de sí mismo, ¿no? Sí. Casi infinita, ¿no? Casi como un año Moebius, de estar, ¿no?, constantemente entendiendo que la palabra puede crecer más allá de su impresión, ¿no? Es una lógica bien Claro. interesante, porque
Porque uno agota y dice, bueno, está publicado y chao, ¿no? No. Que es lo que nosotros creemos, probablemente, ¿no? Pero él no, o sea, para él la palabra trasciende incluso la propia Ujú. publicación, tenía esa formación. Y cuando yo hablaba con otras personas, dos poetas, siempre decían, pero Pablo, ¿por qué no publica, no? Porque todos sostenían, o la mayoría sostenía, que este afán perfeccionista de Pablo está corrigiéndose, 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 corrigiéndose. Para algunos era visto de manera, como en mi caso, ¿no? Un ejercicio supremo de creación. Para otros era un delirio editorial, porque imagínense un Ya. escritor que esté corrigiendo permanentemente nunca va a publicar. Entonces, los pobres editores siempre padecían, ¿no? Mi querido Rubén, hablando ya de la obra de Pablo, yo quería recordar aquel libro del 72, publicado por el Instituto Nacional de Cultura, Hotel del Cusco y otras provincias del Perú, de Pablo Guevara, memorable, rotundo de principio a fin. Y a mí ese epílogo tiene esos versos que machacan, que te dejan pensando, con usura, tu pan es un mendrugo rancio, y arranca. ¿Qué versos, qué poemas de este libro esencial de la poesía peruana dan vueltas en ti? Mira, como sucede a veces en los países, como el caso peruano, muchos de los acercamientos que tenemos a literatura, bueno, lo más excepcional se dan en las familias, pero normalmente uno se acerca en los colegios, ¿no? En el Ya, colegio, sí. en la primaria o la secundaria. Y eso obedece a planes de estudio diseñados desde el Estado. Y tú Ujú. sabes que te instauran un canon, ¿no? Un canon de literatura peruana, ¿no? Entonces, quienes han diseñado y discutido son unos privilegiados porque organizan el mundo de muchas personas durante generaciones, ¿eh? Sí. Entonces, a quien tengo que agradecer en este momento que no sé, esos anónimos diseñadores de currículum, cuando yo estaba en el colegio, ¿no? Porque fue donde me acerqué a la literatura peruana, ahí fue donde leí yo a Carlos Eduardo Zabaleta, etcétera, y también a Pablo Guevara, ¿no? Yo Ajá. recuerdo, y todo el mundo conoce, no sé si todo el mundo, digo, eso es una figura literaria, pero seguro alguna vez en los colegios te ha quedado algún poema porque lo has aprendido en el colegio, ¿no? Y ahí fue, en mi caso particular, este poema famoso, ¿no? Que es Mi padre, un zapatero, ¿no? Que tú sabes es un poema estupendo, te ha impregnado de este Pablo inicial de ternura, de incorporación de la familia dentro de su poética como tal, ¿no? Es un poema que yo lo asocio muchísimo a una formación personal, por supuesto, pero también de muchas y de muchos, ¿no? Individuos en el país. Sí. Cuando hablo de Pablo, probablemente los que en el colegio aprendieron eso, dicen, aparte de Nicomedes Santa Cruz, a Cocachos aprendí, está el poema de Pablo, ¿no? Que es uno de los más bellos poemas al padre del Perú, ¿no? Entonces, ese es un poema que yo lo recuerdo pero después hay un Pablo que evoluciona, ¿no? Y hay Pablos diversos, pero el Pablo probablemente que más a mí me ha impactado o últimamente, y me gustaría leer un verso breve, es de este No libro, breve, tampoco no hace falta que sea breve, ¿eh? Hospital. Ya, Hospital, claro. ¿no? Que está, por supuesto, subrayado, acá hay notas de la época cuando lo recibí, ¿no? Y todo lo demás, tiene un montón de cosas de memoria también intelectual mía, pero asociadas a Pablo, pues entonces yo recuerdo algo aquí, porque como sucede, así cuando Tarkovsky acabó Sacrificios, su gran película al final, casi en el hospital, haciendo de propio editor de su película, Pablo, como seguro es conocido, tuvo una enfermedad, ¿no? Y esa enfermedad lo llevó justamente a la parte final de sus vidas en un hospital, ¿no? Y como todo escritor, intenso, maravilloso, deslumbrante, comprometido con la escritura, ¿no? Y no con las ferias, sino con la escritura, lo que hace es escribir. Y escribe este texto. Se llama así, Hospital, ¿no? Lo escribe prácticamente en agonía, ¿no? O sea, con la conciencia del agónico, ¿no? La conciencia del que ha vivido y recobra de pronto la conciencia real, verídica, certera, dura, cruel
pero inminente, de que el fin está cerca, ¿no? Que el final está cerca, ¿no? Y Pablo era un tipo en su vida, a que yo conocí un tipo que, yo voy a decir, carecía de tristeza, no lo mostraba, ¿ya? Porque jamás lo vi triste o melancólico, siempre vivaz, sumamente irónico, cáustico, lúcido, ¿no? Y con un toquecillo de malignidad sobre los literatos en el país, ¿no? Entonces, era divertidísimo. Entonces, cuando se puso mal, ¿no? Etcétera, lo fuimos a ver en un momento de recuperación, que yo fui a ver, ¿no? Me contaba, ¿no? Que efectivamente ese texto lo estaba haciendo. Y yo le pregunté por qué, ¿no? Y él me dijo algo, ¿no? Que, bueno, lo único que tenemos nosotros al final es la palabra, ¿no? Entonces, y te reía además, ¿no? Y la palabra escrita, o sea, ¿qué cosa más somos? ¿No? Toda mi vida he hecho esto, y toda mi muerte también lo voy a hacer, ¿no? Y hizo eso. Entonces, cuando uno lee esta memoria, es un diario de hospital. Sí. Es un diario en el que sabes que al final de los días, por lo menos los que creemos en esto, y Pablo era ateo, ¿no? Se termina de una vez para siempre, ¿no? Entonces uno intenta de alguna manera retenerlo, ¿no? Y la escritura es eso. Entonces voy a leer un fragmento de este libro, ¿no? Gracias por ello, Rubén. Ignoran los que llegan a esta inmensa ciudad que aquí también llegan como emigrantes. Todos somos pasajeros de paso por la tierra. Al mundo nos lo prestan como una pelota por unos instantes, y como un agiotista de torva mirada, bien ladino cuenta y recuenta las horas, minutos y segundos. De nada servirá presentarle nuestro más bello cuerpo o magníficas obras por hacer o terminar. El usurero dice basta y cobra al instante y punto. Y lo hace siempre en un recinto de vivos, muertos todavía frescos. Por eso es que sospechándolo se siente un escozor, un algo extraño o una comezón, un cierto aguijonazo, una cierta cargazón o desazón, uno no se sabe bien qué. Esta extensión enorme a mi alrededor no es una extensión amiga, ni mucho menos. Definitivamente es un territorio enemigo, campus belli, o un lugar donde si no presentamos batalla desde el primer minuto, estaremos perdidos para siempre. Oh. Te cuento un detalle, te agradezco la lectura, Rubén, y sabrás que más adelante en el programa, felizmente, Olga Muñoz ha apelado a Hospital para grabarnos un video con sus propias reflexiones sobre este poemario esencial. No obstante, yo quiero regresar en el tiempo y ponernos casi en el epicentro de Hotel del Cusco y Hospital, y es que quiero irme a un iceberg llamado Poesía, que obtiene el COPE. Recordemos, por ejemplo, Y me enamoré de la muerte, dice así: y como yo no podía salvar a nadie y nadie acudía a mí para ser salvado, ¿qué podría ser yo? ¿Quién podría ser yo? ¿Cómo se articula en el conjunto de la obra de Pablo Guevara un iceberg llamado Poesía, Rubén? Y ese COPE que se honró concediéndole el oro. Sí, sí, efectivamente, ¡Qué bacán! Aquí también, tanto la primera y después la segunda que salió con el conjunto, ¿no? Claro. En primer lugar, una paradoja, ¿no? Que es contar que cuando Pablo se presenta al COPE, porque estábamos combinando juntos, sin embargo, una vez más, y porque Pablo ya era un poeta consagrado, ¿no? Claro, claro. El COPE tenía esa suerte de que podía develar, ¿no? Escritores nuevos, descubrirnos escritores nuevos, y a la vez también
escritores consagrados tuvieron la oportunidad de estar, yo creo, reforzados positivamente, ¿no? Sí. Por el Estado a través del Perú, ¿no? Bueno, Pablo se presenta. Pablo se presenta y algunos amigos ocupan los primeros puestos, ¿no? Entonces, yo recuerdo esa conversación, me dice, bueno, lo que lamento es haberme presentado el señor Copé, porque tiene que haber ganado un poeta que él admiraba y admiraba mucho, ¿no? Gabriel. Rafael Espinosa, ¿no? Entonces, Rafael, claro, Rafael Espinosa. Quedó con el Copé de Plata, ¿verdad? no recuerdo su posición, pero sí, Creo que sí, creo que Rafael quedó con el Copé de Plata. Yo verifico, lo buscaré, pero me parece que es Copé de Plata, Rafael, que es admirable, definitivamente. Rafael es uno de los poetas más extraordinarios del país vivo, o sea, olvídate, es un tremendo poeta, amigo de Pablo, Fino pero editor, además. sí. Y bueno, lo queremos mucho a Rafael, ¿no? O sea, si quiere tanto a Rafael, o sea, cuando Pablo dedica Hospital, y eso, antes de ir para eso, Sí. dice, bueno, que está dedicado a Gladys Lopétalo, Flores, por su orgullo, integridad, humor y audacia, a Rubén, en este caso soy yo, y Rafael, ¿no? Nos llama él arcángeles entrañables de la poesía, ¿no? Qué bonito. Bueno, a Gonzalo, a Carlos, a Rodolfo y Alberto, o sea, Gonzalo Portales, Carlos Carnero, Rodolfo Ibarra y Alberto Valdivia, ¿no? Sí. Aventurero de selvas oscuras, y a Farge Cuchillo, por su apellido talibán, ¿no? Entonces está dedicado esto a nosotros, ¿no? Porque es eso, es un círculo de amistad muy fuerte con él. Y en esa conversación con el Copé, yo recuerdo que es lo que me dice, ¿no? Y fue la ceremonia, además allá, pues en el edificio que tú has ido varias veces como ganador incluso, ¿no? O como comensal, ¿no? También Que que da lo mismo a veces. era lo mismo. Pero tú recuerdas que había comensales también que eran habituales en todo tipo de ceremonias en Lima, ¿no? Una suerte de grupo, que no has hecho una historia de ellos, deberías hacerla tú No, que no, eres no, más. iban, recorrían viernes, martes, jueves, degustando los bocadillos, los sanguchitos esos de pollo que siempre son ricos. Sí, sí, es El petit verdad. pan. Sí, efectivamente, ¿no? Entonces, bueno, entonces Pablo se presenta, bueno, y gana, ¿no? Claro. Y además con un título contundente, ¿no? Porque el título es una metáfora de lo que pasa la poesía en general y en el Perú, seguro, con mayor agudeza, ¿no? O sea, un iceberg llamado poesía, ¿no? Entonces, ese es el Pablo metalingüístico que reflexiona, que trabaja el lenguaje no bajo las fórmulas habituales del poemita bonito, ¿no? O sea, si uno va a querer escuchar el poema al que nos han acostumbrado, o por lecturas, o porque creemos que el mundo es así, se equivoca con Pablo, ¿no? En Pablo el fraseo es largo, ¿no? Casi inagotable, ¿ya? Contundente, en la que se mezclan reflexiones, aforismos, espasmos verbales, ¿no? Introducciones de citas, es decir, esta lógica en la que discurre realmente el pensamiento, ¿no? Nosotros pensamos de esa manera con múltiples combinaciones, nadie piensa solamente en poesía o narrativa, es una estructuración mental que Pablo transfiere aquí, ¿no? Entonces, un iceberg llamado poesía, ¿no? Que además empieza con un texto de Pound, como Pound es su gran poeta que admiraba, ¿no? Y habla sobre esta travesía de la poesía en sí misma, ¿no? O sea, esto de aquí es uno de los pocos libros hechos en la historia de la poesía peruana en la que la poesía es el personaje, Ajá. en la que la poesía está siendo, ¿no? El analizado, el que está siendo el objeto, de la cual además se poetiza. Entonces, es un poeta que habla sobre la poesía, ¿no? Entonces, un iceberg llamado poesía es una reflexión, un ejercicio de escritura totalmente comprometida con el acto poético en sí mismo y de pensamiento, ¿no? De inteligencia literaria, ¿no? Hay muchas citas combinadas, tejidas, enhebradas, ¿no? Como un telar así andino, combinadas, que hay que saberlos leer, en el sentido de que uno tiene que entender, romper los esquemas
o los estereotipos de una poesía meramente decorativa. Aquí hay que usar la frase de Dante, ¿no? O sea, aquí el que entra, ¿no? O sea, está entrando en una forma del infierno, ¿no? Es un poco así, ¿no? Es una travesía en ese sentido. Hay que concebirlo así, ¿no? O sea, este texto es un texto imprescindible, ¿no? Imprescindible para entender la poesía en general, ¿no? En este contexto, yo quiero contarle a la audiencia, querido Rubén, que el poemario de Pablo, un iceberg llamado Poesía, está en los comentarios de esa transmisión, así que pueden leerlo en línea, disfrutarlo. Hay una condición cinematográfica que a mí me impresionó la primera vez que lo leí, además. Y hoy quería honrar tu presencia, Chalaca, aquí y hablando de iceberg y hablando del mar, como una camisa hasta de sirenas me he puesto yo. He estado hoy día personificando el llamamiento del mar. Qué fascinante escucharte, Rubén, desde la amistad, desde la admiración, desde una idea de magisterio con Pablo. ¿Cuáles son tus recuerdos de aula de Pablo? ¿Hay recuerdos de aula? Esos momentos, yo lo tenía hablando de Julio Meden, recuerdo, Julio Meden durante varias sesiones. Claro, la pasión, generosidad, es verdad. Bueno, tú estudiaste literatura y tú sabes, yo no, yo soy un advenedizo, ¿no? Yo soy filósofo de formación, ¿no? Filósofo de formación, bueno, después ya me metí un poco de literatura más académica, ¿no? Pero mi formación era de filósofo, entonces yo claro. tenía amigos en San Marcos, en la Facultad de Letras, y Pablo tenía pues unos cursos electivos, tenía 2 cursos, ¿no? Uno, poesía peruana, y otro de guiones cinematográficos, ¿no? Que seguro, yo asistía a ambos. Además, yo siempre repitiéndome cada año, iba de nuevo yo a sus talleres, porque siempre, Pablo, como yo lo he subrayado, o hemos subrayado, me gustaba pues hacer una metarreflexión siempre, ¿no? Bueno, era un Pablo del modelo, como hemos hablado, de gentil profesor, que seguro no pasaría en ninguno de los corsés académicos actuales, ¿no? Que te piden PPT, que te piden un sílabus ordenado por competencias, que te piden toda una burocracia seguro para ordenar, pero que a veces se confunde con que en sí mismo es el objetivo, ¿no? Entonces, la administración no puede estar pues, sobre la enseñanza, que el fondo o la esencia de la enseñanza es un espacio para aprender. Entonces, Pablo concebía así la educación. O sea, vamos a un lugar que es la universidad. Él admiraba mucho el campus universitario porque era un lugar para él en la que la humanidad, ¿no? Tenía la posibilidad de vincularse para aprender conjuntamente. Era una comunidad, ¿no? Entonces, así lo concebía. Entonces, el Pablo del aula era un Pablo poeta, un Pablo que tenía una apertura y lecturas de pensamiento libre, vamos a llamarlo así. Si uno quería buscar al profesor típico en la que la disciplina era una característica, no debe encontrar, porque Pablo era un tipo muy creativo incluso para hacerlo, ¿no? Entonces, estar en una clase con Pablo era conversar. Sí. Era como conversar contigo, o sea, divertido, inteligente, abierto, los temas. Era tomar un café, ¿no? Con Pablo en un aula. Uno conversaba, planteaba unas interrogantes y él respondía, y el aula era un espacio simplemente en el camino, porque salías del aula y seguías conversando con Pablo, ¿no? Y si querías seguir conversando, ibas a algún lugar a tomar un café, seguías lo mismo, ¿no? Entonces, simplemente era retenerse ahí, porque, bueno, así estaba diseñada la estructura de la universidad, pero en realidad era una suerte de conversaciones, ¿no? O sea, sí, totalmente, ¿no? Entonces, era ese Pablo, ese maestro en la que se extraña todavía ese tipo de aprendizajes, ¿no? Digamos, de la vieja guardia, ¿no? Claro. Oye, Rubén, yo te he exprimido durante más de 20 minutos y el objetivo de tomar tu mañana de viernes en este 1 de octubre, que aquí ya son las 6:46 de la tarde, era conmemorar a Pablo, recordar con el cariño que se le tiene, que le hemos tenido, y que además tú eres un testigo privilegiado de su maestría y su entrega y generosidad. Por otro lado, felicitarte siempre, viejo, porque el trabajo que haces es fundamental
Sabes que te leo cada semana y que eres un bastión que defendemos y que apreciamos. Yo nada más que darte un abrazo y agradecer tu deferencia por nosotros y tomarnos la cerveza que nos debemos con el Club de los Gallinazos, como siempre, en un chifita en Lima. Qué gusto, mi querido amigo, te extraño mucho, siempre contigo conversar en cualquier lugar del mundo, ¿no? Incluyendo, por supuesto, Lima, tu Lima, que no puedes dejar de lado, seguro todavía como todo arraigado en las entrañas del mundo, ¿no? Y a ti, a Rosalí, un enorme abrazo. Y principalmente tu escritura, también está un buen seguimiento, sabes que te he leído de tus inicios barrocos, ¿no? Hasta tu evolución menos barroca. Así es que voy a seguir leyéndote y valioso también texto sobre el descendiente Tupac Amaru, que es notable, ¿no? O sea, es buenísimo, Juan Manuel. Yo te tengo muchísimo aprecio y admiración por tu trabajo. Eres de las pocas personas que tienen muy claro, además, el registro de los valores en general del país, ¿no? O sea, a nivel regional, a nivel de literaturas, otras que no están canonizadas o legitimadas por ciertos grupos mediáticos, etcétera, ¿no? Es buenísimo, buenísimo tu trabajo ahí y sigo haciendo burras para que se mantenga los espacios en los que has ido trabajando. Un abrazo a Juan Manuel y por supuesto al Centro Cultural de Petroperú, ¿no? Que siga con esto y reconocer el trabajo de Cateriano, ¿no? Que desde el Claro. inicio premios y que es una figura que debemos también impulsar con otro tipo de reconocimiento, porque la gestión cultural suele a veces ser muy olvidada, ¿no? O dejada de lado, ¿no? Pero gracias a Cateriano, estos premios existen. Gracias a esta concepción de la cultura es que tenemos este espacio ahorita, ¿no? Porque un hombre hace, de los años 80 o finales de los 70, concibió un lugar de reconocimiento público de la literatura peruana, ¿no? Entonces, un homenaje también al fundador cateriano y que ha hecho un buen trabajo, un maravilloso trabajo también. Un abrazo a todos ustedes. Definitivamente. Gran abrazo, Rubén. Ha sido Rubén Quirós, que nos acompañaba desde el Perú, y este programa continúa porque si bien hemos hablado de la vida y obra de Pablo Guevara, lo cual le agradecemos mucho, ahora iremos hacia una pieza literaria muy singular con una invitada muy especial. Ella es Olga Muñoz, madrileña, nacida en 1973, es profesora de St. Louis University en Madrid. Entre sus trabajos destacan los libros Sigiloso Desvelo, la poesía de Blanca Varela, Perú y Guerra Civil Española, La voz de los intelectuales y, por supuesto, la muy celebrada antología Blanca Varela y Todo debe ser mentira, que publicó el año pasado Galaxia Gutenberg. Entre los poemarios de Olga Muñoz están La caja de música, Cráter Danza, y está por salir de imprenta Tapiz Rojo con pájaros. Ella va a abordar un libro que ya hemos mencionado, Hospital. Vamos con el video. El poemario Un iceberg llamado Poesía, premio Copé en 1997, enlaza sutilmente con los versos de otro libro de Pablo Guevara, Hospital, publicado póstumamente en diciembre de 2006 y escrito por el poeta durante su estancia en el hospital Edgardo Rebagliati, en concreto entre los días 3 y 11 de septiembre. Un poco después, desde el 11 hasta el 30 de septiembre, ya en casa, acabó de dar forma al que constituye su último viaje poético y personal. Se trata de un periodo muy ceñido, muy acotado, de apenas un mes, que guarda una propuesta poética también concentrada y tensa a bordo de este barco hospital definitivo. Los 14 poemas que integran el libro vienen precedidos del aviso inicial Salida al mar. Dice el primer verso: otra vez aparece un transatlántico en mi vida. Este buque poco tiene que ver con el pletórico y herido Titanic del poemario que estamos celebrando, un iceberg llamado Poesía. En Hospital, la primera imagen que tenemos del barco nos lo muestra encallado en Lima, tal vez agonizante. Pero el poeta, que es polizonte o es marinero, desconoce todavía hacia dónde apunta la proa, como leemos en el primer poema. Otra vez aparece un transatlántico en mi vida.
herido de muerte acaso. Lo veo acoderado entre las avenidas Salaberry y Arenales, aunque no logro saber cuál es la proa, cuál la popa. Desconozco estos inciertos muelles y la carta de navegación distrital de Jesús María. Empieza desde aquí una singladura renqueante en busca de un océano abierto, que es el desafío que va a ocupar todo el libro. El mar sobre el que boga el barco se extiende como un paisaje hostil y plagado de obstáculos, especialmente al comienzo, lo que no hace sino reflejar la guerra que se libra a bordo, y así lo vemos en el segundo poema. La guerra de los hielos seniles se había desatado. La humanidad entera, vieja, estaba a mi lado. Rugía el océano de encrespadas olas. Trataba de avanzar y sortear todos estos arrecifes, como sea. Desde luego, no se trata de un viaje de placer, sino más bien de una expedición que se inicia allá donde todas han acabado, o donde muchas otras acabaron. En lugar de adentrarse el barco en las explanadas de hielo inmutable para quedar finalmente incrustado y sin posibilidad de movimiento, el navío de Guevara se alza como un potente rompehielos que hace el camino inverso. Detenido y cercado por la gélida vejez en Lima, se abre camino quebrando la sólida superficie que lo separa del océano abierto. De ahí que no haya navegación placentera, solo una lucha renovada por superar la resistencia que opone la travesía. Del poema 10. Nunca pude oír, a pesar de mis esfuerzos, la marcha armoniosa del navío. No hay paso del Ecuador. La comida, aunque la llamen dieta, es de lo peor que he probado en mi vida, pero me resigno porque este navío es un barco de guerra antes que nada, y yo apenas un marinero cualquiera, o un polizonte, o tal vez un contramaestre, pero por nada del mundo un barco de pasajeros o de paz, con carta a la mesa y orquesta de cámara a pedidos. Mejor llamémosle lo que es o dice ser, un barco hospital. El penúltimo poema constituye un momento climático, ya que recoge el sueño premonitorio en el que el enfermo descubre ante sí la bahía final, liberado ya de voces, liberado de ruidos, en una soledad que solo el sueño puede conceder. Poema 13. Descendía por una cuesta y giré 3/4 la cabeza, casi como atraído de repente, y creí percibir arriba, coronando la cuesta, una casa, mi casa de seguro, y enderecé entonces la cabeza y vi una enorme bahía inmensa, inmensa, inmensa frente a mis ojos, desconocida totalmente para mí. Era una enorme inmensidad gris, en parte encapotada, en parte con claridades, en parte con nubes negras y nubarrones. Y lo que más me atraía enormemente era toda esa diversidad de luces matizadas, algo de verdad fascinante, algo, al parecer, superior a cualquier otra fuerza. Este poema último consuma, tras el avistamiento de la bahía, la muerte que le estaba destinada al enfermo. Consiguió llegar al mar y su cuerpo se ha transformado en pez, en un magnífico escualo, en una mantarraya silenciosa. El libro queda entonces cerrado y abierto a la vez. Textualmente se clausura el viaje, pero el rompehielos varado, al comienzo, escapa de los hielos y navega libremente, finalmente, en el mar abierto. Pablo Guevara nos ofrece en este poemario lo imposible, nos ofrece su muerte y el canto de su muerte. El sueño premonitorio de la bahía se convierte para nosotros en bahía verdadera. El viaje metafórico del transatlántico es para los lectores su auténtica despedida.
la desaparición real de Pablo Guevara, el 1 de noviembre de 2006, queda poéticamente reproducida unas semanas antes con la apasionada conclusión del libro Hospital. Escrito de un tirón, escrito con furor, con entusiasmo, este poemario representa la entrega incondicional del poeta a la poesía, ese arrojarse final a la palabra en busca de la muerte que merecía su voz. No otra, simplemente la muerte que le correspondía, espléndida como el mar que finalmente alcanzó. Con estas palabras yo os quiero invitar a embarcaros en Hospital, en compañía de Guevara, y a partir de ahí rescatar los enormes bloques de hielo de un iceberg llamado Poesía, que integra esa nómina espléndida de poemarios galardonados con el Premio Copé de Poesía. Querida Olga, nos vemos en Madrid prontísimo. Muchísimas gracias, que ya lo había dicho Rubén Quirós, Hospital es un libro para el cual hay que volver y volver. Pues bien, ahora es tiempo, querida audiencia, de sus comentarios, que no son pocos. Permítanme leer solamente unos cuantos. Manuel Augusto Mena manda felicitaciones a Petro Perú, a ese equipo que desde Lima hace posible esa transmisión. Marceline Zárate Zulca dice lo siguiente: Pablo Guevara trajinó entre la poesía y el cine, y como el cineasta y el poeta se interactúan en su generación. Alfredo Herrera, ganador del Copé, recuerda que Pablo Guevara prologó uno de sus libros, Elogio de la Nostalgia. Mitzar Brown, a Brisqueta, nos dice lo siguiente: muy buena charla, gracias por los agradables momentos que brindan. Para nosotros es un placer, es una emoción y un compromiso hacer Conversaciones de Oro, segunda temporada. Y así vamos llegando al final del programa, con la promesa de reencontrarnos de nuevo para el Copé de 1999. Llegaremos entonces a la mitad de esta segunda temporada del programa. ¿Recuerdan que el año pasado, en medio de nuestro programa dedicado al Premio Copé de Cuento, ensayamos un viaje dentro de España? ¿Recuerdan algo así? Aquella vez tocaba entrevistar al escritor Fernando Iwasaki y fuimos hasta su casa en Sevilla. Pues bien, la próxima semana llegaremos a la mitad de nuestro programa dedicado al Premio Copé de Poesía y toca entrevistar al poeta Alonso Rosas, que vive en Madrid. Si es que no hay inconvenientes con el transporte, pues esta mañana han entrado en huelga los maquinistas de los trenes de este país. Si no hay inconvenientes, la semana entrante iremos desde Barcelona a la capital para entrevistar en su casa al ganador de la 9ª Bienal del Premio Copé de Poesía. Y hablando de recordar, imagino que tienen presente ese verso que tanto repito del poeta Salvatore Quasimodo, italiano y Nobel de Literatura. Los poetas no olvidan. Espero que ustedes tampoco, pues tenemos una cita cada viernes a las 11 a.m. de Perú, gracias al equipo de Gestión Cultural de Petro Perú. Ya lo saben, fue Juan Manuel Chávez para ustedes desde Barcelona. Y lleno de oro.